4, por favor nos ponemos en pie y escuchamos la voz del Señor. La Biblia es la palabra de Dios. O sea que cuando abrimos la Biblia y la leemos, es Dios mismo quien está hablando a nuestra vida. Por eso el pueblo del Señor dice: habla que tu pueblo escucha. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, esto dice el Espíritu Santo a su iglesia en este día. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Palabra de Dios. Amén. Nuestro buen Padre que estás en los cielos, tú enviaste a el Señor Jesucristo, la palabra encarnada, el verbo hecho carne, habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria misma del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud. Esta mañana podemos tomar todos gracia sobre gracia. Señor, te suplicamos que por el poder de tu Espíritu Santo, en esta mañana podamos escuchar atentamente la voz de Dios. Tú dices en tu palabra que das una orden a los sordos: Efatá, ábranse los oídos de los sordos y escuchen el mensaje del Evangelio. Señor, te suplicamos que nos enseñes hoy tu palabra, para que tu iglesia sea edificada, pero también para que aquellos que aún no han creído crean por la exposición de tu Santa Escritura. De mi parte, como tu siervo, me dedico en tus manos para que me uses, Señor, como un siervo, que no permitas que me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda de lo que el Santo Libro dice, para no acarrear las maldiciones que en ella están descritas para los que tales cosas hacen. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Tu pueblo es muy bendecido con tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Después de pasar la temporada festiva, la temporada de vacaciones, de haber recibido la visitación de algunos hermanos que nos han bendecido con su predicación, es el tiempo de retornar al estudio sistemático del Evangelio de San Mateo. Debemos continuar estudiando la palabra de manera sistemática, como debe hacerse en todas las iglesias del Señor. Dios es un Dios de orden y nos ha dado un libro que está debidamente ordenado. ¿Comienza en dónde? En el Génesis. ¿Qué quiere decir la palabra Génesis? Comienzos, principio. O sea que el libro llamado la Biblia comienza en el principio, como todo debe estar en orden, ¿no? ¿Y en dónde termina? Apocalipsis. ¿Y qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿La revelación de qué? Del fin. Entonces la Biblia tiene un principio y tiene un fin. Está debidamente organizada. Y como iglesia debemos ser organizados en la lectura de la palabra. Y debemos creer que el Espíritu Santo está edificando a su iglesia en la
la exposición de su palabra de una manera sistemática, ordenada. Eso es lo que debe hacer la iglesia. Estas iglesias donde se zapotea aquí, allá, se pica maíz allí, se va al otro lado, son iglesias que generalmente no reciben gran edificación, porque no se traza la palabra con certeza, con orden. Entonces vamos a retornar al estudio del Evangelio según San Mateo, y vamos a ir hoy de los el capítulo 6, 25 al 34, y el tema para esta mañana es la preocupación, o tratando con la preocupación, el afán y la ansiedad. Entonces vamos a mirar, vamos a recordar un poco el entorno de lo que el Señor nos está diciendo. Recordamos que el Señor Jesús estaba en un monte predicando a sus discípulos, por eso se llama el sermón del monte o el sermón de la montaña. ¿Y qué estaba predicando el Señor? El Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos los fundamentos del reino de Dios. En primer lugar, les enseñó sobre el gran gozo de ser hijos del reino, bienaventurados, mucho gozo, dicha. Y luego les enseñó sobre el carácter de los hijos del reino. Vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. Luego les enseña acerca de las leyes que rigen a los hijos del reino. Y es como retomando el verdadero significado de la santa ley de Dios. Luego les enseña sobre la piedad de los hijos del reino. Vimos allí el ayuno, la oración, el dar. Ahora el Señor les empieza a enseñar sobre la vida práctica de los hijos del reino, y comienza por las prioridades que debe tener un hijo del reino, ¿cierto? ¿Cuáles son sus tesoros? ¿A quién debe mirar? ¿Cuál es el valor del dinero? ¿Y cuál es el valor de Dios? Entonces el texto en el que hoy meditamos comienza diciéndonos: por eso les digo. O sea, todo tiene un antecedente, ¿no? Y hablando del reino, de los hijos del reino, de la ley del reino, de la piedad del reino, y luego de la vida práctica de los hijos del reino. Entonces dice: por todo esto, les digo. Esto implica que lo que el Señor nos va a decir está estrechamente ligado con todo lo anterior. Y no lo estoy diciendo solamente sobre el tema del comportamiento de los hijos del reino, sino del tema más importante, del tema macro de todo el sermón. ¿Cuál es el tema macro de todo el sermón? Ser hijos del reino. Ser hijos del reino. Entonces, debiéramos preguntarnos, el Señor dice: por eso les digo. Nosotros debemos preguntarnos: ¿por qué, Señor, nos quieres decir lo que nos vas a decir? La respuesta del Señor sería: dado que los tesoros terrenales y transitorios no satisfacen al hombre, menos al creyente, dado que el poner nuestro corazón en esos tesoros nos conduce a abandonar los verdaderos tesoros, que son los celestiales, dado que los deseos pasajeros de las cosas naturales de la vida nublan la visión, ¿sí? Donde está puesto tu corazón, ahí está tu tesoro. O sea, donde está tu visión, ahí está tu tesoro. Entonces, lo natural nubla la visión de lo celestial. Y dado que el servir a las riquezas nos impide servir al Dios viviente y verdadero. Nadie puede servir a dos señores. Dadas estas cosas que les he enseñado, entonces ahora les digo: no se afanen. No estén ansiosos, no vivan preocupados. Es que uno de los problemas más comunes que debemos lidiar los creyentes, y creo que especialmente los creyentes del siglo XXI, acumulamos como más esa problemática, es el problema de las preocupaciones, el problema del afán, el problema de la ansiedad. Claro que esta no es una situación exclusiva de nuestros tiempos. Mira, el Señor Jesús en sus tiempos ya lo estaba enseñando, sino que esta es una situación de todas las épocas.
¿Y por qué de todas las épocas? Porque es consecuencia del pecado. Y en nuestro caso es una consecuencia de esa naturaleza, de ese remanente de la naturaleza pecaminosa que nos impide vivir en santa paz, que nos impide vivir libres de problemas y de preocupaciones, que nos lleva a la afán y a la ansiedad. Recordemos desde el principio, por ejemplo, Adán y Eva, cuando pecaron, ¿qué pasó? Se sintieron culpables. ¿Y qué pasó? Se preocuparon, tuvieron temor de Dios. Ay, va a venir el Señor y nos va a mirar en esta situación. Entonces se cosieron delantales de hoja de higuera y se escondieron entre los árboles. ¿Por qué? Tenían afán, tenían ansiedad de esconderse de Dios, de que Dios, tenían preocupación, tenían gran temor de que Dios los descubriera en su estado de pecado. Y por eso se escondieron. Por eso se vistieron esos delantales de higuera, para que Dios no los viera. Había afán. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, tuvo una gran preocupación por su futuro. Cuando el Señor lo llamó, le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación, seré tu bendición, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te bendijeren. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham tuvo temor de irse solo, de caminar solo, y se llevó a su sobrino Lot. Abraham obedeció, pero de una forma parcial. Miremos otro caso, pues dentro de muchos, el profeta Elías. El profeta Elías nos muestra una gran epopeya. ¿Se acuerdan ustedes cuando él coge 450 profetas de Baal y los mata él solito con sus propias manitos? Tenaz el hombre, ¿no? Y después él se levanta victorioso y dice: bueno, tráigame a los que sea. ¿Cierto que sí? No, él salió corriendo, salió huyendo, porque oyó el rumor de que Betsabé lo iba a... Digo, uy, no, ahora me van a matar. Mira, no tuvo temor de 450 varones, profetas de Baal, y los mató, y tuvo temor de una mujerzuela. De una mujerzuela, porque era una mujerzuela, la Biblia lo dice. Y el hombre oyó, ahora, porque tuvo un gran temor de que lo matara Jezabel. Así muchos hombres de la Biblia, hasta los grandes héroes de la fe, han sucumbido ante el temor, ante el afán y la ansiedad. ¿Y cuál es la causa? El pecado, nuestro remanente de pecado. El mundo está viviendo una época muy convulsionada, muy agitada, muy afanada. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha multiplicado la maldad de los hombres. El corazón de los hombres se ha enfriado por causa del pecado. Y esa es la naturaleza del mundo. Un mundo convulsionado, un mundo agitado, un mundo afanado. La preocupación por las cosas del mundo, la preocupación de las cosas pasajeras, es la centralidad de la vida mundanal. Esa es la esperanza del hombre. Una esperanza para esta vida, una esperanza alimentada por los medios, por la publicidad. Es una esperanza para este mundo. Compra el televisor de moda. ¿Cuánto te dura el televisor de moda? 3 años. Si mucho, 3 años, porque es que hoy compramos el televisor de moda que es curvo, así, ¿no? Dentro de poco va a salir el que es curvo así. Hoy compramos un celular G4, mañana sale G5. Y así todo el mundo va pasando, el mundo y sus placeres. Y la publicidad, el sistema que rige este mundo, las comunicaciones, conducen al ser humano de nuestros tiempos a vivir esa falacia, a vivir ese engaño. Ahora, el mundo se afana por las cosas del mundo, porque ese es el propósito del mundo: la mundanalidad, el pecado. Y ese es el sistema en el que el Dios de este mundo, como lo leíamos ahora, Satanás,
la serpiente antigua, llamado el diablo, ha secuestrado a sus seguidores. Ellos no pueden salirse de ahí. Ahora, que los hijos del mundo estén afanados y convulsionados, pues eso es lo natural, porque son hijos del mundo. Pero lo que no está bien es que los hijos de Dios caigamos en la esclavitud del diablo de vivir afanados por las cosas del mundo y sus placeres. Los creyentes debemos tener una vida absolutamente diferente, porque tenemos una naturaleza diferente, porque tenemos el Dios que es único y diferente, porque tenemos un propósito muy alto, porque tenemos un destino glorioso y porque tenemos una expectativa de vida que es trascendental. Va más allá de este mundo, de esta carnita y de estos huesitos y de esta plática que tenemos en el banquillo. Nuestro buen Dios aborda en su palabra el tema de la afán y de la ansiedad para la vida del creyente. ¿Por qué? Porque es uno de los más eficaces distractores usados por el enemigo de nuestras almas para mantenernos alejados de la comunión íntima con el Señor. Te lo repito, el Señor nos advierte en su palabra, nos enseña, nos dirige a través de su palabra en el tema del afán y de la ansiedad y de la preocupación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el afán, la ansiedad y la preocupación puestos en nuestra vida son elementos usados por el diablo. ¿Para qué? Para que nosotros nos desviemos del propósito de Dios, para que nosotros no adoremos a nuestro Dios, para que nosotros no confiemos en nuestro Dios. Entonces, para comprender mejor la revelación bíblica de este texto, vamos a analizar tres tópicos. El primero, vamos a mirar lo que nos dice el Señor, lo que dice la Biblia acerca del origen y las causas de las preocupaciones, del afán y la ansiedad. En segundo lugar, vamos a ver las consecuencias de las preocupaciones, del afán y la ansiedad. Y en tercer lugar, vamos a observar, vamos a meditar en lo que dice Dios en su palabra, o lo que nos habla Dios acerca del remedio que Él nos da en contra de estas preocupaciones, del afán y de la ansiedad. El origen y las causas, las consecuencias y el remedio divino contra el afán y la ansiedad. Pasemos pues al primer aspecto que vamos a meditar: el origen y las causas de las preocupaciones, del afán y de la ansiedad. La palabra, la Biblia, nos define varios sinónimos acerca de la preocupación. En primer lugar, el término usado en este pasaje para preocupación es el vocablo distracción. Distracción. ¿Qué significa la palabra distracción? Significa desviarse del objetivo, desviarse del blanco. Distracción. La preocupación, el afán, la ansiedad significa desviarse del objetivo, desviarse del blanco. ¿Y saben qué define la Biblia como desviarse del blanco? La palabra pecado. Significa desviarse del blanco. Pero también tenemos otros términos: ansiedad, afán, temores, angustias, presentimientos. ¿Qué son las preocupaciones? Las preocupaciones, el afán, son aquellos pensamientos y emociones enfocados en cosas que aún no han sucedido o que no son desconocidas y que causan inquietudes, alteran el estado normal de las personas. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes desayunó ya? Levanten su mano el que ya desayunó, que comió huevo, pan, chocolate, bueno. Qué bendición, yo también ya desayuné. ¿Quién de ustedes está preocupado por el desayuno de esta mañana? ¿Cierto que no? Pero ¿cuántos de ustedes ahí sentaditos ya están pensando en qué va a ser el almuerzo? Y algunos de ustedes están pensando de dónde va a salir el billete para comprar el almuerzo.
Hay algunas personas que sufren de eso, o sufrimos, porque yo también lo he sufrido. Y ahora, ¿qué voy a hacer con el almuerzo de mi familia? Cuando llegue a la casa, esa nevera es un acuario. Puras ollitas con agua fría. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? La gente se preocupa por cosas que aún no han sucedido. También se preocupan por cosas que son desconocidas. Hay gente que se preocupa por cuándo será el fin del mundo, cómo será el fin del mundo, cuándo se me acabará el trabajo. Mira, hay gente que anda preocupadísima porque de pronto los echan del empleo. ¿Y qué voy a hacer yo sin empleo? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? No, es que yo ya voy a cumplir los 20 años. Y en 20 años, ¿cuántas veces te han echado? No, ni una vez, pero yo tengo temor de que cuando cumpla los 20 me van a echar. Y tienen temores por cosas que aún no han sucedido. Y todo esto inquieta, altera el estado normal de las personas, el estado de paz en el que Dios nos constituyó. El Señor es claro al mostrarnos el origen y las causas de las preocupaciones, del afán y de la ansiedad. Vemos dos vías, una vía es natural y otra vía es espiritual. La vía natural, el Señor dice, ¿por qué os preocupáis? ¿Por qué? ¿Por el gobierno? ¿Por la venida de Cristo? ¿Por qué os preocupáis? Él dice, por la comida y la bebida. ¿Por qué se preocupan por lo que van a comer o lo que van a beber? ¿Por qué se preocupan por lo que van a vestir? Y el asunto del vestido no es simplemente el que nos cubra la desnudez. El asunto del vestido es la apariencia personal y la vida social en esta tierra. Porque si yo visto de andrajos o yo visto como con variedad de colores, inmediatamente me van a juzgar como un hippie, como un loco, como un marihuanero. Bueno, me van a juzgar. Entonces esto corresponde a la vida natural, la apariencia personal, la vida terrenal, el vestido y el techo. El techo, ¿a dónde voy a dormir? ¿Cómo vamos a hacer para comprar una casa? Y ya tengo una casa y voy a comprar otra. No sé si es que yo puedo dormir en dos casas al mismo tiempo. Lo segundo es la vía espiritual. ¿Cuál es la vía espiritual? Un corazón pagano, un corazón mundano. ¿Por qué un corazón mundano? El Señor dice allí, porque estas cosas solamente son preocupación para ¿quiénes? Para los impíos, dice claramente, porque los paganos, los impíos andan tras de todas estas cosas. O sea, la impiedad en el ser humano es lo que lleva a la gente a tener afán y ansiedad. Pero por otra parte está la desconfianza en Dios, porque dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Pero entonces nosotros desconfiamos, creemos que Dios no sabe cuál es nuestra situación. Respecto de las causas naturales, podemos ver que el Señor Jesús nos menciona que en la época y en la cultura judía se limitaba a esas necesidades naturales. No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se van a vestir. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos. Versículo 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, mire, el futuro, el cual tendrá sus propios afanes. Preocupémonos, o más bien ocupémonos de los afanes de cada día. Ya cada día trae sus problemas. Sin embargo, el enemigo de nuestras almas se ha dado sus mañas, porque mañosos es, para motivar las falsas necesidades. Escuchemos esto, hermanos. Hoy en día a las necesidades naturales se han añadido las necesidades de la comodidad, las necesidades de la moda, las necesidades de los avances tecnológicos, las necesidades de la competitividad social, las necesidades, o falsas necesidades mejor, de los compromisos culturales, las falsas necesidades de la codicia de riquezas materiales y las falsas necesidades del deseo de poder. Todo esto nace de un corazón pecaminoso. Nuestro adversario siempre estará atento a poner en nuestro corazón más y más falsas necesidades. ¿Para qué? Para que nos preocupemos.
Y al preocuparnos, desviamos nuestra atención de lo que es verdaderamente importante. Y entonces aquí surge la pregunta: ¿qué es lo verdaderamente importante para ti? Respecto a las necesidades espirituales, Jesús nos enseña que son los impíos, los incrédulos, los hijos del mundo y de la carne quienes se preocupan por las cosas mundanales. Y que los santos creyentes no tenemos preocupación, no debemos tener preocupación, sino una sola ocupación. No preocupación, una sola ocupación. La ocupación más alta. ¿Cuál es la ocupación más alta? Dice el Señor, buscar ¿qué? ¿Cuál es la prioridad? Buscar el reino de Dios y su justicia. Las preocupaciones, los afanes y las ansiedades se originan en el rechazo del creyente a vivir una vida espiritual, y le abre las puertas para que el enemigo gane ventaja y produzca temores, angustias y desconfianza de Dios. La causa de las preocupaciones es un asunto de poca fe. Hombres de poca fe, dice el Señor. ¿Qué es la fe? La fe es el conocimiento de Dios. Y si Él dice que son hombres de poca fe, ¿qué es lo que tienen? Falta de conocimiento de Dios. Falta de conocimiento de Cristo y de su obra. Falta de conocimiento de la voluntad de Dios, de sus propósitos. Cristo es el don de Dios para nosotros. Cristo suple nuestra mayor necesidad. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Él mismo. La vida que Él nos da. Si Dios nos dio a Cristo solucionando nuestra mayor necesidad, porque dice, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, mas ahora estamos vivos. Si Él nos solucionó nuestra mayor necesidad en Cristo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 32, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cuál es tu creencia acerca de Dios y de Cristo? ¿Crees en un Dios que es soberano, como dice la Biblia? ¿Que es omnipotente, como dice la Biblia? ¿Que es Padre, como dice la Biblia? ¿Que es bueno con sus hijos y que está obrando a tu favor en toda circunstancia? ¿Es tu Dios el Señor de tu vida? ¿O quizás tú pretendes ser Señor de tu Dios? Ahí es donde radica la diferencia. Que nosotros no honramos, no conocemos al Dios que está obrando. Él dice que todas las cosas nos van a ajustar a los que hemos sido llamados a ser hijos de Dios. ¿No? Entonces, ¿qué dice? Que todas las cosas contribuyen para nuestro bien. A los que amamos al Señor, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Todas las cosas que Dios depara para nuestra vida son buenas. Pastor, yo no puedo creer que si a mí voy a mi trabajo y me tienen la carta de despido, eso quiere decir que es bueno. Sí, para Dios es bueno. Y va a contribuir para tu vida. Pastor, yo no puedo entender que yo llegue a mi casa y no tenga almuerzo para darle a mis hijos. ¿Eso contribuye para mi bien? Claro, eso contribuye para mi bien, para tu bien. Eso fue lo que Dios determinó para ti. ¿Cómo puedo creer que me diagnostiquen cáncer? Eso es lo que Dios determinó para ti. Y eso es bueno para ti. Lo que pasa es que nosotros estamos cimentados a una vida mundanal, con deseos mundanales de comer, de saciarnos, de vivir para este mundo. Pero nuestro destino es espiritual, celestial y eterno. Somos trascendentales, trascendemos a esta vida, a esta carne. ¿Quién es el Dios que tú tienes? ¿Lo conoces? Un Dios que es espíritu, un Dios que es eterno, que va más allá de esta vida, un Dios que tiene un plan perfecto para tu vida. Ahora, no solamente quién crees tú que es Dios, sino quién crees tú que eres para Dios. Hay un problema muy grande, porque algunos piensan que yo soy para Dios, la niña de sus ojos, el niño mimado, y que Él me va a consentir en todo capricho que yo tenga, ¿no?
¿Quién de ustedes siendo padre, si su hijo se levanta y le dice, papá, quiero chocolatina, y a los 2 minutos quiero chicles, y a los 10 minutos quiero dulce, y quiero cono, y quiero helado, a toda hora le da dulces, le da confites? No, hijo, cómete el huevito. No, yo quiero una chocolatina. Hijo, cómete la sopa. No, yo quiero el postre. ¿Qué padre le da a sus hijos lo que ellos quieran? Un mal padre. El buen padre le da a sus hijos lo que ellos necesitan. Suple sus necesidades, no sus caprichos. Porque los caprichos conducen a la muerte y al pecado y a la muerte. Pero el suplir las necesidades lo conduce a Dios, lo conduce a Cristo. Entonces, ¿tú crees en un Dios para el cual tú vales como hijo? En la tabla de valores de tu vida, ¿cuánto vale tu vida para Dios? ¿Cuánto vale para ti la vida de tu propio hijo? Bueno, pues si para ti vale la vida de tu propio hijo, ¿cuánto vales como hijo para Dios? Por eso dice, mira, si las aves no trabajan, no hilan ni se visten tan hermoso con esos plumajes, y aún el rey Salomón no se vestía con unas prendas así, ¿cuánto más vuestro Padre? Somos hijos de un Padre que tiene cuidado de nosotros. Hermanos, afanarse por las necesidades básicas de la vida es afrentar a Dios, es pelear, contender contra Dios. Porque implícitamente le estás diciendo a Dios que Él es incapaz. Pero también es subestimarte a ti mismo, diciéndole a Dios que tú eres menos que un animal y que eres menos sabio que ellos, porque ellos confían en Dios y tú no. El secreto de los hijos de Dios, ¿sabes cuál es el secreto de los hijos de Dios? Que confiamos en Dios, dependemos de Dios. Nuestro Padre Celestial nos conoce mejor que a nosotros mismos y Él sabe muy bien qué es lo que necesitamos. Nuestro Padre se preocupa por nosotros por amor. La fe es tener una relación permanente en el Señor, en donde nosotros podamos echar todas nuestras preocupaciones sobre Él. Los mundanos tienen ídolos ciegos, ídolos sordos, ídolos mudos, que nada pueden hacer por ellos. Cuando se arriman a un ídolo y le rezan, ¿qué puede hacer ese ídolo? Nada. ¿Por qué? Porque ellos no pueden tener relación con sus dioses. Pero nosotros tenemos una relación personal y estrecha con nuestro santo Dios viviente. Y nuestro santo Dios viviente dice: venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cansados. ¿Y yo qué? Y yo os daré reposo. ¿Para qué la preocupación? Cuando Dios hizo al hombre, ¿lo hizo en qué día de la creación? En el 6º día, ¿cierto? Y luego del 6º día, ¿qué sucedió el 7º? ¿Cómo? El día de descanso. ¿Cuál fue la primera actividad de nuestros primeros padres en el Edén? El reposo. Dios nos hizo para descansar en Él, no para vagar. No lo malentendamos. Una cosa es vagar, una cosa es no hacer nada, y otra cosa es descansar en Dios, reposar en Dios. Así como ustedes están reposando su cuerpo sobre una silla, Dios quiere que nosotros nos echemos, descansemos, reposemos en Él, libres de todo afán y ansiedad. En segundo lugar, veamos las consecuencias de las preocupaciones, el afán y la ansiedad. Lo más grave para el creyente que se abandona en el remolino de la preocupación es que pierde su comunión con Dios. Cuando el creyente se sumerge o se deja abatir por el afán, por la preocupación, por la necesidad falsa del mundo, lo primero que hace, y ese es el objetivo del enemigo, es sacarlo de la comunión con Dios. Como consecuencia de la falta de comunión,
obtenemos una vida miserable. Se afecta la armonía. Recuerden, Dios es Dios armónico y nos hizo para vivir en armonía. Se afecta la paz personal, la paz familiar, la paz social, la paz en la iglesia. Nosotros tenemos una costumbre horrible. Yo no sé cuántos padres que hay aquí la hemos usado. Yo me avergüenzo y pido perdón a mis hijos porque yo la uso frecuentemente. Papá, necesito pagar el semestre de la universidad. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esta falta de plata, con las deudas que yo tengo? ¿De dónde saco? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Como padre estoy poniéndole cargas a mis hijos. Y el esposo hace eso con la esposa. Usted sí molesta, usted no hace sino pedir, pero es que todo es para usted. Mire que yo trabajo y nada tengo, y yo tengo que comprarle, darle sus caprichos. ¿Y de dónde voy a sacar? ¿Usted cree que es que yo soy, como digo, usted cree que yo soy qué? Cajero de Bancolombia. Ahí, meta la tarjeta, ¿verdad? Papá, necesito, ya, papá escupe 1.000.000 de pesos. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo cargas sobre nuestro cónyuge, sobre nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo más allá? Cargándoles de pecado. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a nuestro cónyuge, a nuestros hijos: yo tengo un Dios que no es suficiente. Yo tengo un Dios que no sirve para nada. Yo tengo un Dios que no me da nada. Y esto es falso, porque el Señor dice que Él suplirá algunas necesidades de vez en cuando. No, Él dice: mi Dios pues suplirá todas vuestros caprichos, Él dijo, vuestras necesidades, conforme a tus oraciones, conforme a tu fe, conforme a tu diezmo. No, Él dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas gloriosas en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es la consecuencia de la afán y la ansiedad? Hermanos, se afecta gravemente la salud física y mental. Se pierde el sueño, surge la depresión, aparecen enfermedades como las úlceras gástricas, úlceras, llagas en la piel, cuadros circulatorios difíciles, cuadros cardíacos, respiratorios, artritis y diversas enfermedades producidas por el desequilibrio emocional que conlleva al desequilibrio físico y aún hasta la muerte prematura. En muchos casos se da el suicidio. ¿Cómo? ¿Un cristiano se suicida? Bueno, quizás tú no has estado bajo presión, pero yo creo que muchos cristianos se han suicidado porque no soportan la presión en que su mismo pecado les ha metido. Cuando viene la presión, el afán y la ansiedad, se toman decisiones muy equivocadas por la premura del tiempo, por la opresión. Se hacen malos negocios, se enreda en deudas casi impagables, se someten a la esclavitud de los acreedores. Se hacen cambios drásticos que afectan el modo de vivir normal. He conocido a muchas familias que se han disuelto. Una familia hermosa, padre o esposo, esposa, 2 hijos, y de pronto él se queda sin empleo y empiezan a pensar: ¿y ahora qué hacemos sin empleo? Nos vamos a morir. ¡Pum! Salió un empleo. Mira, en Estados Unidos hay empleo. Tengo un pariente en Venezuela, tengo un pariente en Argentina, tengo un pariente en España. Vete para allá, aquí hay trabajo. Y hasta ahí llegó el hogar. Hasta ahí llegó el hogar. He conocido mujeres que se prostituyen. ¿Por qué? Porque el afán y la ansiedad les ha llevado allá. Se hacen cambios de empleo que no son convenientes. En fin, una preocupación puede llevar a un terrible caos. El dejarnos arrastrar por la preocupación, por los temores y los afanes, indudablemente nos va a conducir a pecar y a sufrir. Ahora miremos lo que nos dice el texto acerca de los preciosos remedios
contra la preocupación y los temores. El Señor nos da una orden. Una orden. No se afanen. No se preocupen. No tengan ansiedad. 3 veces lo repite el Señor. No se afanen. No tienen por qué afanarse. Jesús el Señor comienza por advertirnos que no nos afanemos por la vida. Esto no significa tener un desprecio por nuestro ser, sino un desprecio por la vida terrenal y pasajera para poner nuestro afán en lo eterno y en lo espiritual. Dice, no hagas énfasis en procurar tu bienestar mundanal y carnal. Este es el énfasis de la vida de los paganos, de la vida de los incrédulos. No pienses como un incrédulo, porque ese pensamiento te va a conducir a la preocupación, te va a producir afán y ansiedad. Piensa como el creyente. El creyente tiene la mente de Cristo. Piensa en las cosas de Dios, en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, en las cosas santas y eternas, echando toda nuestra ansiedad a los pies de Cristo. En segundo lugar, fíjate en el gran poder y en la riqueza de nuestro santo Dios. Reconoce la soberanía de Dios en toda circunstancia. Doblégate a la voluntad de Dios. Reconoce que todo en tu vida obedece a un plan preordenado por Dios, en el cual tú eres beneficiario, y que en ese plan todas las cosas que te sucedan son instrumentos para tu edificación espiritual. Ten paciencia. Por mucho que te preocupes y por mucho que te esfuerces, no podrás hacer nada para quebrar los planes de Dios. Confía en Dios. En tercer lugar dice, más bien busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Sobre todo en tu vida, debes buscar que Dios reine. Si Dios reina en ti, verdaderamente todo afán y ansiedad desaparecerá. Si tú estás sometido al gobierno de Dios en tu vida, no te vas a preocupar. Él sabe qué está haciendo. ¿Qué significa esto de que Dios reine en tu vida? Esto significa someter tu vida al gobierno de Dios. Es sacrificar el imperio de yo con sus pasiones y deseos y caprichos que son pecado. ¿Para qué? Para que Dios haga su voluntad que expresa en su palabra. Es rendir los pensamientos de tu mente reprobada para abrazar los pensamientos de Dios. Es dejar de pensar en la mundanalidad para meditar en lo espiritual, en lo santo y en lo eterno. Es dejar de centrar tu vida en ti mismo. El mayor causante del afán y la ansiedad es que tu vida está centrada en ti mismo. Deja de centrar tu vida en ti mismo. ¿Para qué? Para enfocar tu vida en la gloria de aquel Dios que te creó, y no solamente te creó, sino que te dio también la salvación. Muchas personas piensan que el reino de Dios son las ventajas, los beneficios, las bendiciones que tienen de parte de Dios, pero no quieren a un Dios que gobierne sus vidas. No quieren someter su voluntad al señorío de Jesucristo, y no están dispuestos a ser guiados, a ser ordenados, reordenados en su diario caminar por el Espíritu Santo. Quieren seguir siendo pecadores, pero beneficiarios de los beneficios de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios es darle prioridad a esos asuntos espirituales sobre los asuntos materiales. Es establecer sobre todas las cosas una relación personal con Dios a través de los medios de gracia que Él nos ha dado para que su reino sea establecido en tu vida. ¿Cuáles son los medios de gracia? La oración, la meditación, el estudio de la palabra de Dios, la práctica correcta de los sacramentos, el compromiso con la iglesia, la evangelización, el culto al Señor, la consejería pastoral. Buscar el reino de Dios es también visionar y anhelar la gloria venidera. Es
tener una seguridad del futuro glorioso que nos espera. Es tener confianza en que Dios tiene un supremo plan para nuestra eternidad junto a Él. Uno de los mayores causantes de nuestro afán y de nuestra ansiedad es que nosotros no visionamos hacia la eternidad, hacia la vida eterna, y centramos nuestra vida en esta tierra, en lo que tenemos, en lo que podemos, en lo que hacemos. No, nuestra vida debe estar centrada en el plan que Él tiene, centrada en que Él, si tú eres un hijo de Dios, te ha destinado para vivir en la gloria eterna. Así en esta tierra seas un magnate, como lo fue Salomón, o un simple sirviente, un simple pescador, como lo fue Pedro, como lo fue Juan. ¿A qué conclusiones hemos de llegar, hermanos? A través de este texto hemos visto que estamos viviendo una vida convulsionada, con afán, con ansiedad. La Biblia es como un espejo en donde nos vemos. Y hoy la Biblia nos ha hablado de las preocupaciones, los afanes, los temores, la ansiedad. También hemos visto que es una obra del maligno para apartarnos de nuestra preciosa comunión con Dios, que es la razón por la cual nosotros existimos, que es la razón por la cual nosotros hemos sido salvados. Una comunión estrecha con Dios. ¿Se acuerdan que en la primera enseñanza decíamos, y Él y yo, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios? Común, unión. Esa es la razón de nuestra existencia. También conocimos que las preocupaciones traen graves consecuencias para nuestra vida, tanto espiritual como física, tanto personal como familiar, como eclesiástica y social. Pero principalmente vimos que Dios, en su gran amor, nos ha dado remedios preciosos para que salgamos victoriosos de la opresión, de las preocupaciones, del afán y de la ansiedad. ¿A qué aplicaciones prácticas debemos llevar este tema, este texto? Ante todo, la palabra de Dios te confronta. La palabra de Dios tiene como objetivo examinar tu estilo de vida. Y a través de este sermón, el Señor te pregunta, ¿quién domina tu vida? ¿Estás acaso dominado por la preocupación, el afán, los temores y la ansiedad? Y también el Señor te pregunta, ¿qué es lo que te preocupa en la vida? Observa bien cuánta importancia le estás dando a aquello que te preocupa y cuánto te están afectando los afanes de la vida cotidiana. Especialmente cuánto te afecta en tu relación con Dios. En segundo lugar, la palabra te confronta con tu pecado. Un objetivo importante de la palabra es que nos muestra en dónde estamos pecando. Y hoy el Señor te pregunta, ¿cuál es la prioridad de tu vida? ¿Acaso es la carne, el pecado, la mundanalidad? ¿O verdaderamente te ocupas por el Espíritu? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? ¿La duda o la fe? Si tienes preocupaciones, ya vimos que las preocupaciones provienen del pecado, de la influencia del sistema llamado mundo, de los deseos de satisfacer los caprichos carnales y pecaminosos. Hoy el Señor te hace un llamado. Abandona el mundo, la carne y el pecado y corre a Cristo. Hoy el Señor te dice a ti que quizás nunca habías oído algo así o nunca te habían expuesto la palabra de esta forma, y hoy el Espíritu Santo te conmueve y te dice, abandona el mundo, la carne y el pecado, porque estos te producen afán, ansiedad, dolor, angustia, preocupación, porque esto va a generar cosas terribles en tu vida. Hoy el Señor te dice, abandona el mundo, el pecado de la carne y corre a Cristo. Corre a Cristo. Cristo es el único que te puede librar del afán y de la ansiedad y del pecado, de la preocupación.
Cristo llevó tus pecados a la cruz del Calvario. Muchos de nosotros, cuando no éramos cristianos, estábamos preocupados porque en nuestra conciencia sabíamos que teníamos que pagar nuestro pecado. Y que ese pecado teníamos que pagarlo en el infierno. Y muchos hombres hoy en día, aunque estamos viviendo un mundo tan impío, tienen gran temor por ir al infierno. Pues para ellos, para aquellos que aún no han creído en Cristo, hoy esta palabra es: corre a Cristo, porque Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo les daré descanso. Ahora, en tercer lugar, el Señor nos conduce hoy a usar remedios preciosos. Remedios preciosos que Él te ha dado a ti, que están a tu alcance, para que salgas de la opresión, del pecado, de la preocupación, del pecado del afán, del pecado de la ansiedad. En primer lugar, no te preocupes más. Abandona tu ansiedad. Despójate de tus deseos mundanales y carnales. Cristo los llevó en la cruz. Amén. Amén. Llevando toda ansiedad a Cristo. En segundo lugar, confía en el Dios viviente y verdadero de todo tu corazón. Ten una fe genuina. Cree en el Dios de la Biblia. Reconoce su deidad, reconoce su señorío, reconoce su poder, pero también reconoce su amor para sus hijos. Porque si tú eres hijo, Él te está amando. Reconoce a Dios en su poder, que Él está obrando. Por eso su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él está obrando a nuestro favor. Confía en su palabra. Una a una de sus promesas se cumplen. Echa tu ansiedad en Cristo. Primera de Pedro 5:7. Depositen en Él tu ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Reconoce tu posición privilegiada en Cristo. Confía en la providencia de Dios, confía en su plan perfecto y sométete a su santa voluntad con la seguridad de que Él está obrando siempre en pro del bienestar espiritual y eterno. Pero también ese bienestar espiritual y eterno influye en tu bienestar material. Y finalmente dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dale prioridad a los asuntos espirituales. Somete tu voluntad a Cristo. Busca el reino de Dios practicando la piedad y acudiendo a los medios de gracia que Dios ha dispuesto para vencer toda preocupación y ansiedad. Busca primeramente el reino de Dios, enfocando tu vida hacia los propósitos eternos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos eternos de Dios? Su gloria venidera. El establecimiento total y absoluto del reino de Dios en nuestras vidas y en toda la tierra. Amén. Solamente a Cristo nuestro Señor, quien lleva todo nuestro afán, todas nuestras cargas, todas nuestras culpas sobre sí mismo, a favor de nosotros, y nos dice: vengan a mí los que están acosados, los que están afanados, los que están angustiados, los que tienen preocupaciones, corran a mí, yo les daré descanso. Yo les hice para descansar. Descansen en mí, descansen en mi obra, descansen en mis propósitos, descansen en el futuro glorioso que he preparado para ustedes. Es lo que nos dice el Señor en toda su palabra. Entonces, ¿por qué hemos de preocuparnos? Señor, traemos delante de ti toda carga, toda preocupación, todo afán, toda confrontación mundanal, toda falsa carga o falsa necesidad que nos ha puesto el maligno. Aquí la ponemos delante de ti y sabemos que tú eres quien nos traes al descanso. A ti, Señor, te damos gloria, honor y majestad en medio de tu iglesia, porque tú eres el Dios viviente que nos da descanso. Y nos arrepentimos de afanarnos, nos arrepentimos y te pedimos perdón por preocuparnos. Quita de nosotros, por el poder de tu Espíritu Santo, toda preocupación y condúcenos a confiar día tras día en ti. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. La gracia del Señor.